La mañana del viernes 15 de enero de 1897 atracó en el puerto de La Habana, procedente de Veracruz, México, el vapor Lafayette. En él venía un viajero que con el tiempo pasó a ser una insoslayable figura en la historia de la cultura cubana debido al ingenio que traía consigo. Su nombre, Gabriel Beire, representante personal de la Casa Lumière. Con él llegaba a Cuba el cinematógrafo. Antes de la llegada de los concurrentes al Parque Central gozaban entonces de una diversión gratis en calidad de espectáculo de exhibición. Los anuncios lumínicos que existían en las azoteas del Teatro Tacón y la Manzana de Gómez, y en los cuales solo se exhibían vistas fijas. Por otra parte, en la plazoleta de Alvear, chicos y grandes disfrutaban de los títeres del panorama Soler, que servían para atraer público y que presenciaran la exhibición de las vistas que allí se pasaban por el proyectoscopio. Otro espectáculo similar era presentado por el Salón de Variedades en la antigua acera del Louvre, al lado de los helados de París. Para las exhibiciones, Beire escogió el lugar que antes ocupara la Exposición Imperial, otro espectáculo de vistas fijas que gozó de gran predilección por espacio de varios años. El mismo era un pequeño salón largo y estrecho, ubicado en la cuadra de Prado entre San Rafael y San José, donde se localizaba asimismo el Teatro Tacón, el café de ese mismo nombre, otro café nombrado Cantina de Voluntarios y en la esquina el Cuartel de Bomberos del Comercio. El domingo 24 de enero de 1897 se ofreció la primera función de cine. Fue en la zona alrededor del actual Parque Central que se inició el auge del cine en nuestro país. En un inicio, los locales donde se exhibió el cinematógrafo eran salones adaptados. Los mismos tenían capacidad para 25 o 30 asientos. Con 150 se consideraba muy amplio. Un timbre en la puerta anunciaba el comienzo de la función. También el cinematógrafo se exhibió en los teatros después de terminada la función o sustituyéndola. Los primeros fueron el Irijoa, el Pairet, el Tacón y el Alhambra. El Teatro Irijoa fue la primera sala teatral y lugar de categoría que se utilizó para presentar cine. El empresario del Irijoa, Jorge Swanston, daba funciones utilizando el aparato denominado Biograph, unido a la novedad del fonógrafo de Bettini. Fue conocido como Teatro de Verano. Su fundador fue el vasco don Ricardo Irijoa. El poeta bayamés José Fornaris denominó a este teatro como el Coliseo de las 100 Puertas. Fue el único construido de acuerdo a las condiciones climáticas de la isla. Desde finales del siglo XIX, allí encontró su espacio y su público el género vernáculo cubano. En 1939, el empresario de este teatro firmó un contrato para convertirlo en una sala de estrenos cinematográficos, lo que causó disgusto en la población. El Pairet, construido por Joaquín Pairet, abrió sus puertas por primera vez al público con el nombre de Gran Teatro Pairet. Estaba ubicado entre los parques de Isabel la Católica y Rodas. Al año siguiente se le llamó Teatro de la Paz, después del Pacto del Zanjón. También se le conoció como Coliseo Rojo por el color de sus decorados. Uno de sus dueños fue don Anastasio Saverio, notable médico madrileño que ejercía en La Habana. Así que también se le conoció como Rojo Coliseo de los Saverios. También allí tuvo su espacio el Circo Santos y Artigas, el más popular de los años republicanos. El huracán de 1926 se llevó los techos del inmueble. En 1935 fue arrendado por don José Valcárcel, quien lo inauguró como cine. Desaparecieron los palcos. El escenario quedó clausurado tras la pantalla sonora. En esta década de los años 30 fue conocido como la Catedral del Cine Español. En 1951 el teatro demandaba una impostergable restauración, sin tener en cuenta que estaba considerado como uno de los mejores y más bellos de América y estimado como monumento nacional. Fue demolido por el asturiano José Sixto. Los diarios de la época sentenciaron: lo que un catalán construyó, un asturiano lo derrumbó. El Pairet fue el teatro que más películas cubanas estrenó. En esta su tercera etapa quedó inaugurado el edificio que existe en la actualidad. Esta ceremonia fue transmitida por el Canal 6 del circuito de CMQ y la película de estreno fue Pequeñeces. Eres mi hijo, ¿sabes? A eso no se renuncia fácilmente. El Teatro Alhambra era un caserón de una sola planta, propiedad de un emigrado catalán, José Ros.
Primero fue un gimnasio, luego un salón de patinaje y finalmente un teatro. En 1899 tomó el nombre de Casino Americano y en 1900 adoptó de nuevo el primitivo. Poseía una elegante platea y un modestísimo lunetario. El 21 de abril de 1897, el Teatro Alhambra salía a competir con el Irijoa al comenzar a dar sus exhibiciones un aparato de cine propiedad del señor Zorick. Las mismas tenían lugar después de terminada la tercera tanda del teatro. Una noche un derrumbe en la entrada de la Alhambra, poco después de concluir la última función, provocó el cierre definitivo de este coliseo después de 35 años. En su lugar surgiría un tiempo después el Teatro Alcázar. También estaba el Teatro Tacón, iniciativa del esclavista y especulador Francisco Martí al servicio del también empresario Miguel Tacón Rosich, capitán general de la isla, de quien adoptara su nombre. Fue considerado uno de los 3 mejores teatros del mundo. Su puerta miraba a la famosa Alameda de Isabel II, hoy Parque Central de La Habana. Durante la presidencia de Tomás Estrada Palma, que se opuso a su adquisición por el Estado, pasó a poder del Centro Gallego y se reinauguró como Gran Teatro Nacional. Después quedó solo como Teatro Nacional. En 1959 se le rebautizó como Teatro Estrada Palma y en 1962 se le denominó Sala García Lorca. El Teatro Albizu, originalmente Circo Albizu, abrió sus puertas tras su conversión definitiva en diciembre de 1870. Uno de los más antiguos teatros habaneros de la etapa colonial, sede de la zarzuela hasta su desaparición en 1918. Se dice que era un teatro muy caluroso y con limitada acústica. Se le conocía como el Teatro de los Ventiladores. Un invento destinado a dotar de sonido a las películas es estrenado en este teatro. Se le llamó cinematógrafo hablado automáticamente, que no era más que la combinación del cine y el fonógrafo. A partir de 1927, este teatro presentó el sistema Ecluche de proyección, el cual prescindía de la utilización de tela como pantalla. Bastaba con una superficie blanca y lisa. Después surgiría en este mismo lugar el Teatro Campo Amor. Existieron 3 tipos de cines. El cine tienda o cine obtenido de la adaptación de un local, tienda o comercio, como se veía con frecuencia en La Habana. El conocido bleacher, aquel que estaba al fondo o interior de edificios comerciales, con solo una amplia entrada para el público y poseía en su interior asientos de platea y gradas. Y el verdadero tipo de cine, que con solo ver la fachada ya se sabía lo que era, este último mucho menos económico que los 2 primeros. La primera sala de cine inaugurada en la isla fue abierta en 1902. Se llamó Salón Florodora. Años más tarde modificaría su nombre por el de Cine Alaska. En la cuadra del Teatro Pairet, a pocos metros de este, fue adaptado un local como sala cinematográfica con el nombre de Niza. Fue la primera en anunciar el programa en la puerta con una persona que atraía la atención del público anunciando el título de las películas. En la cuadra siguiente estuvo el Cine Monte Carlo, en el que tuvo lugar el primer homenaje a un actor de cine realizado en su ausencia. Se homenajeó al actor francés Max Linder, el cual gozaba de gran popularidad entre el público cubano. Este Cine Monte Carlo era un local estrecho y profundo. Fue reformado en 1934. Un tiempo después, en la calle San Rafael, surgiría una sala con el nombre de este actor. En esta misma calle se encontraba el Salón Salas de Antonio Salas, en el que se implantaron los lunes blancos, a los cuales las damas podían asistir a 2 tandas por un precio de 10 centavos. Un tiempo después recibirían un jabón perfumado de manos del propio dueño. También existieron los días de modas en los que podían lucir sus mejores galas. Buscando la comodidad del espectador, este salón sala se mantenía alumbrado durante la exhibición. Así comenzó la costumbre de mantener encendidos los pasillos del cine durante la proyección. En 1904 surgen los parlantes, artistas que alquilaban sus voces para hablar las películas detrás de la pantalla. Anteriormente habían surgido los ruidistas. La mejor parlante dramática la tuvo el Cine Triunfo, se llamó Carmen Bustamante. También en la calle San Rafael existió otro cinematógrafo que se llamó Salón Norma, anunciado como el único con asientos de caoba y piso con desnivel para favorecer la visión del público hacia la pantalla.
A pocos metros estuvo el Cine Nueva Inglaterra. Fue el primero en utilizar una caja registradora adaptada para la venta de tickets de entrada que se recibían en rollos de los Estados Unidos. Los asistentes podían tomar lo que gustaran sin tener que salir del salón, con solo pedirlo a los acomodadores del mismo. Casi al lado de este había otro al que en la década de los años 40 se le dio el nombre de Cine Periódico Resumen, y era la antigua Sala Cinecito. Esta presentaba cortometrajes, noticieros y dibujos animados. Tiempo después, esta sala recuperó su nombre original. Un poco más arriba, en la calle Galiano, existió el Salón La Caricatura. Era un cine al aire libre, provisto de un toldo para los días lluviosos en el patio del local ocupado por la redacción y los talleres del semanario del mismo nombre. En 1906, el empresario Eusebio Ascue inauguró el cinematógrafo parlante Actualidades. Su fachada fue modificada a su forma actual en los días finales de 1939. Los entreactos eran amenizados por el órgano del vestíbulo. Es considerado el primer local construido expresamente para cine. Se ha comprobado que posee una antigüedad de más de 80 años. Es el único sobreviviente de los cines levantados durante el primer cuarto del siglo XX en La Habana. En la calle Zulueta, entre otros, existió el Cine Universal, instalado en la capilla del antiguo convento de las Ursulinas, con una peculiar arquitectura, construido por la empresa de Ernesto Smith. En la cuadra contigua al convento de Belén estuvo el Cine Ideal, construido dentro de una edificación que ocupaba el frente de la manzana completa. La fachada tenía discretos motivos art déco. Este cine sufrió una remodelación posterior. Junto al Fornos presentó películas de la cinematografía italiana, cuya adquisición en aquella época tenía un alto costo. Un poco más abajo, en lo que conocemos como la Plaza Vieja, la señora Herminia Rodríguez decidió construir un cine en el inmueble de su propiedad. Del antiguo edificio solo se conservó el portal, pues el resto fue demolido para la construcción de la sala cinematográfica que llevó el nombre de Cine Habana. Existieron dos teatros que estuvieron en la azotea de la Manzana de Gómez, que en aquel entonces, década de los años 10, solo contaba con 2 pisos. Ellos fueron el Politeama Grande y el Politeama Chico, este último también conocido como Petit Poli o Vaudeville. En ambos, en 1913, se estrenó de manera simultánea el filme Manuel García o El Rey de los Campos de Cuba. Estas salas fueron demolidas años más tarde para dar paso a la construcción de los pisos superiores del edificio. El primer cine al aire libre en la isla fue el Miramar Garden. Como entonces el cine era silente, los ruidos exteriores no entorpecían su disfrute. Claro está que dejaron de existir tras la aparición del cine sonoro. Este cine Miramar Garden se encontraba contiguo al Hotel Miramar. Era un jardín que daba a la calle San Lázaro frente al mar y que se convirtió en cinematógrafo. Con él comenzó el lento y progresivo desplazamiento de los cines, alejándose de los alrededores del Parque Central. Muy cercano a este, por la calle San Lázaro, estuvo el Cine Hollywood, el que con el tiempo fue adaptado como estudio de grabaciones. Volviendo a la calle Prado, existieron 2 cines Maxim. Uno de ellos estuvo en Prado y Trocadero. Era un teatro de variedades al aire libre. Por primera vez un espectáculo cinematográfico fue amenizado por una orquesta de señoritas bajo la dirección de Luz Rubio. En lo que fue el parque de Armenonville estuvo el cine Sevilla Garden. Esta sala presentó por primera vez la función continua, contrario a las otras salas que ofrecían funciones por tandas. En la calle Ánimas existió un cinematógrafo muy curioso y fue el Metropolitan Cinematur, también conocido como Metropolitan Cinema Way. Diseñado con el aspecto del interior de un vagón de ferrocarril y equipado con asientos de cojines para exhibir exclusivamente películas sobre viajes.
Los empleados se vestían de ferroviarios, el conductor pedía el ticket como si el espectador fuera realmente a emprender un viaje. Al otro lado de esta calle estuvo el Teatro Principal de la Comedia, el cual fue remodelado en una ocasión y anunciado como superior al Metropolitan Opera House de Nueva York y a la Gran Ópera de París, y fue una decepción. Carencia de condiciones acústicas y horriblemente caluroso. Este teatro funcionó hasta el 50. La voracidad empresarial lo redujo a un parqueo luego de una brillante historia. El edificio fue demolido hacia 1956. Integrando la larga lista que acogió la Avenida Martí estuvo el Prado y que más tarde el empresario Luis Estrada transformó en el Cine Margot. Fue uno de los más frecuentados a finales de la década de los años 10 por su ubicación en la parte céntrica de la ciudad de La Habana. En 1915 comenzó a proyectar películas el Teatro Fausto. Se le conoció como el templo cinematográfico de la Avenida Martí. El precio de $1.20 reafirmaba la categoría de este cine como aristocrático por excelencia. Poseía una espaciosa terraza y era el mayor y más ventilado de los teatros habaneros dedicados al cinematógrafo. El cine Negrete, que estuvo en los bajos del centro de dependientes, fue el cine de mayor longitud que tuvo La Habana. Tenía 1 cuadra de largo. Para su inauguración fue escogido el filme La Barraca, pero el primer gran éxito de este cine lo fue Un día con el diablo. No aparece ningún cargo contra usted. ¿Usted es casado? No, yo soy muy diablo para eso. También en la calle Prado estuvo el estudio gigante Miguel Gabriel del Palacio del Radio RHC Cadena Azul. Allí también comenzaron a ofrecerse funciones cinematográficas. Llegando casi a la calle Neptuno estaba el Cine Lara. Era una casa adaptada con ese propósito. El Lara fue uno de los primeros cines en Cuba que utilizó ventiladores a partir de su reforma en 1924. En 1916 el Teatro Nacional fue sede de una grandiosa función de gala en honor de Francesca Bertini, la reina del arte cinematográfico. Otro homenaje a esta diva italiana tuvo lugar en el Gran Liceo de Jesús del Monte. En esta ocasión se repuso otra de sus películas, La Dama de las Camelias. Ahí mismo estuvo el Cine El Progreso, cuyo edificio era de madera. Años más tarde se construiría en este mismo lugar el Cine Tosca, un teatro cinematógrafo que nada tenía que envidiar a los mejores de La Habana, superándolos en lo moderno de sus instalaciones. Contaba con una amplia platea de 700 butacas de 20 pulgadas, 1 pulgada más que la más grande que se usaba en Cuba en ese momento, numeradas y tapizadas. Llueven mariposas desde el suelo, la sonrisa es un pañuelo que le da color al rostro de la gente que se escapa entre los dedos. La esperanza es el consuelo, naufragando en las paredes de la vida que perdí y no merezco, de los días deshojados en tu andar. En 1918 ocurrió un incendio en el antiguo centro asturiano que por suerte no llegó a causar grandes estragos en el entonces Teatro Campo Amor, sucesor del Albizu. Como consecuencia estuvo cerrado para reformarlo y fue así como resurgió el teatro que ostentaba como nombre el del insigne poeta Ramón María Campoamor. Era preferido por muchos tanto por sus exhibiciones como por el acompañamiento musical que en sus últimos tiempos era dirigido por el maestro Gonzalo Roy. Como novedad, este cine-teatro incorporó a mujeres como acomodadoras. Subiendo por la calle Neptuno surgió el Teatro El Encanto, el primero de su tipo en Cuba, construido de acuerdo con los más modernos parámetros y especificaciones técnicas para espectáculos cinematográficos. El comienzo que comienza en tu final, estas ganas de vivir que ya no viven, del olvido que no quiero recordar. Para honrar esta calle con su nombre, abrió el Cine Neptuno, propiedad del coronel Juan Laza. Era uno de los más modernos en la capital. De inmediato integró el circuito de las salas elegantes.
El Teatro Capitolio fue el primer teatro fabricado en La Habana expresamente para dedicarlo al cinematógrafo, y se siguió la norma de construcción de los teatros americanos, platea y 2 balcones. Era propiedad de Santos y Artigas, tenía 3 pisos y estaba equipado para cualquier espectáculo, pero siempre dando preferencia al cinematógrafo. Era el único teatro de Cuba con todos los adelantos del más moderno de Broadway. La disposición de las localidades, el alumbrado indirecto, hasta las salidas para casos de incendio. Su decorado era marfil y oro claro. En la calle Velascoaín existieron varias salas de cine. El primero, entrando desde la calle San Lázaro, fue el novedoso Teatro Palace. Allí se estrenó Chicharito Alcalde, una compilación de los sketches de Garrido y Piñeiro. En los mismos hacía su debut cinematográfico la conocida actriz radial Marta Jiménez Oropesa. Primero muerta. Pues tienes que ser No, almendarista. Y en mi casa... En mi casa mando yo. Pues yo... También estuvo el Cine Oriente, fundado con el nombre de Ramón Ayones. Un empresario lo dedicó a películas policíacas y series de pistoleros. Ganó la reputación de ser el cine a donde acudía lo peor del barrio. Allí, como en otras salas, el maestro Caturla tocó el piano y el violín, y Solina Carrillo debutó en este género ante el teclado a los 10 años en el Cine Strand, frente al Parque Trillo. Volviendo a la calle Velascoaín estuvo el Cine Wilson. Más tarde cambia de nombre, también ligado a los Estados Unidos, Cine Miami. Posteriormente se le llamó Bayamo. También hubo un parque de diversiones que ya en sus finales comenzó a ofrecer exhibiciones de películas. Se llamó Recreo de Velascoaín o Velascoaín Park, el cual estuvo cerrado por un tiempo y al reabrir lo hizo solo como cine. Casi llegando al final de la calle Velascoaín estuvo el Cine Cuatro Caminos. El mismo fue uno de los que comenzó a ofrecer tandas a las 12 de la noche con el fin de atraer público a la sala. Este tipo de funciones solo se ofrecían en salas autorizadas con permisos especiales para exhibir películas de temática sexual y escenas de nudismo solo aptas para el público adulto. Muy cerca en la calle Monte estuvo el Cine Esmeralda, uno de los llamados cines placeros junto al Prat y al Gloria por su cercanía al mercado de Cuatro Caminos. Este Cine Esmeralda era conocido como la meca de la trova cubana. Entre película y película, algunos miembros de la trova tradicional interpretaban algunas canciones. María Teresa Vera fue una de las principales animadoras de estas tertulias. Siguiendo la costumbre de la época de que pianistas acompañaran las películas silentes con música de fondo, en el Cine Orión trabajó el conocido compositor Ernesto Lecuona. Otros cines se vieron también beneficiados con sus interpretaciones al piano. Un gran acontecimiento cinematográfico fue la inauguración del Cine Reina como teatro de estreno de películas habladas en español con la película Angelitos Negros. Una empresa china adquirió el Cine Águila de Oro en la zona que ya comenzaba a conocerse como Barrio Chino. Este cine se especializó en la exhibición de películas de esa nacionalidad en versión original sin subtítulos. Otro cine de este barrio fue el Pacífico, el cual fue uno de los cines que exhibió películas subiditas de tono, algo picantes. Otro fue el Shanghái, que llegó a ser catalogado como pornográfico.
En la barriada del Cerro existió lo que fue el Parque de Palatino. Era centro de diversiones a escala muy reducida, similar al Coney Island norteamericano, con la oferta adicional de un cinematógrafo en el salón. Allí el realizador cubano Enrique Díaz Quesada inició su carrera al filmar un documental de 1 minuto de duración, El Parque de Palatino. Con casi nada, surcando el cielo en soledad. El tiempo habló de vos, habló de mí, habló de amor, que no se apaguen tus deseos de vivir. En el año 1925, la firma Santos y Artigas cedería en arrendamiento el Teatro Capitolio. Durante los 5 años estipulados en el contrato, lo explotarían con el nombre de Campo Amor. Un mes antes tuvo que cerrarse el aún moderno Teatro Campo Amor en el antiguo Centro Asturiano para ser derribado. En su lugar se iba a construir el nuevo Palacio de los Asturianos, el cual no incluía un teatro. Sus empresarios quisieron trasladar la tradición cinematográfica, así como su renombrada orquesta, al local escogido, a donde llevaron inclusive las lunetas del anterior. Al cambiar el nombre por la mencionada causa, el Teatro Capitolio conservó en la arquitectura de su frontispicio la denominación primitiva. Yo pinté de ti mis madrugadas, tú me sonreías nada más. Yo sé que no estaré, pero tu piel... El Teatro Fausto fue reformado para adaptarlo a las necesidades del cine sonoro. En el Campo Amor tuvo lugar la premiere en una función de gala del filme El cantante de jazz de Alan Crosland. Con sistema de audio Vitaphone, con la actuación de Al Jolson, la primera película sonora. En la zona del Vedado se dice que el primero fue el Cine Vedado en Calzada y Paseo, el segundo el Gris en Calle E, y el tercero el Olympic, que en sus inicios fue al aire libre. Después surgiría el Trianón, que incluía atracciones de todo género, con todas las condiciones del confort y ventilación necesarios. Tenía un quinteto que ofrecía una música deliciosa. En sus inicios era de lujo, pero al aire libre. En este cine, en 1953, se hizo por primera vez la demostración del sistema Cinemascope. Muy cerca de allí existió el Hotel Trocha, un hotel-restaurante propiedad de Ventura Trocha. Fue en sus inicios un modesto local. Más tarde funcionó en sus instalaciones otro cine al aire libre, con películas de la distribuidora Santos y Artigas. Otro teatro que surgió en el Vedado fue el Auditorium, de estilo renacimiento italiano. Era propiedad de la Sociedad Pro Arte Musical. En 1935 fue arrendado en un principio para exhibir películas con sonido de alta calidad. Era la sede principal de las óperas, conciertos y funciones de ballet que organizaba la sociedad. El Fausto de la calle Prado fue renovado e inaugurado en 1938. Célebre por su sala de gran longitud, se convirtió en uno de los teatros más confortables de Cuba. Este nuevo edificio fue construido en los mismos terrenos que ocupara el antiguo e inmediatamente se convirtió en una joya de la arquitectura moderna de La Habana Vieja. Era uno de los exponentes más selectos del estilo Art Deco en la capital cubana. Sus paredes fueron revestidas con material aislante para obtener buenas condiciones acústicas. Fue el primer teatro en Cuba en disponer de aire acondicionado y en su interior se colocó mobiliario de acero niquelado. El escenario se hizo movible en su parte central. Uno de sus atractivos fue la exhibición hacia Prado de juegos lumínicos logrados en la fachada. En 1941 este teatro obtuvo la medalla de oro del Colegio de Arquitectos. Dentro de La Habana Vieja es el único edificio que ostenta este premio.
Los estudios de la BPP Pictures fueron construidos en la segunda ampliación del reparto Almendares. Tenía la fachada en forma de castillo, con 2 atalayas a ambos lados, puente levadizo y el jardín circundado por viejos proyectiles de cañón. Disponía además de una pequeña piscina al fondo del inmueble. Después fue modificado y surgió en ese mismo lugar el Cine San Carlos, el que más tarde se convertiría en el Cine Cosmos. La piscina quedó oculta bajo el escenario de la sala. La apertura de la Sala Metropolitan fue proclamada a todas voces. Su propietario fue el actor Federico Piñeiro. En una ocasión, un cortocircuito provocó un incendio que se propagó por todo el lunetario. Un grupo de empresarios cinematográficos facilitaron el dinero para su reconstrucción. En la calle San Rafael abrió el Rex Cinema, primera y única sala en el país con sus características. Anunciado como cine elegante, confortable, con ambiente de eterna primavera. Con sesiones continuas desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche. La apertura incluyó la presentación en su escenario, entre otros, de Rita Montaner y la Orquesta Riverside. Los empresarios de este cine un tiempo después abrieron las puertas de otra sala contigua, Salón Duplex. El vestíbulo del Rex Cinema fue reconstruido y ampliado para ser compartido por ambas salas. Con un ambiente cosmopolita y elegante, sus paredes estaban revestidas de mármol verde. Este nuevo Salón Duplex incorporaba asientos movibles que facilitaban el paso sin molestar y permitían a los espectadores acomodarse a gusto. Para la inauguración y para demostrar su perfección acústica, se incluyó en el programa media hora de música selecta. Un tiempo después funcionó allí el Cineclub Estudiantil. Estos cines se adelantaron en el tiempo en su fórmula de recintos pequeños, modalidad de los cines multisalas del presente. La película El último cuplé con Sarita Montiel fue uno de los mayores éxitos exhibidos por el Duplex. La calle Consulado llegó a conocerse como la calle de los teatros. Muchos no escaparon al uso del cinematógrafo, el Verdún uno de ellos. Era famoso por su techo corredizo y su pintoresco decorado interior en forma de patio sevillano. Fue remodelado en 2 ocasiones. A su lado estuvo el Majestic, el cual fue remodelado por el arquitecto Alberto Prieto para adaptarlo a las necesidades del cine sonoro. La fachada no sufrió modificaciones, sí el interior, con nuevas decoraciones basadas en los motivos geométricos del Art Deco. Antiguamente este cine tuvo por nombre Imperio. La barriada de Jesús del Monte también contó con la presencia de varias salas de cine, uno de ellos el Méndez, que fuera construido especialmente para cinematógrafo. La línea tranviaria de Santo Suárez y Parque Central conducía al referido cine. Con una espléndida terraza desde la cual se podía gozar del fresco de las alturas de Jesús del Monte, contaba con un café, restaurante y lounge. Sé de un lugar, de una voz, de una vida para después, de un no sé, de un quizás, de un espacio que perder, de un terreno que ganar, y puedo decir que perdí, que quizás no te veré, que pasó, que se fue, que nunca volverás y que siempre volveré. En la zona más antigua de la vieja villa de Guanabacoa surgió un ejemplo de la pluralidad de motivos ornamentales que caracterizó la arquitectura ecléctica habanera, el Cine Carral. En él se fusionaron algunos elementos neoárabes con otros neocoloniales. Allí inició su carrera como pianista de filmes silentes Ignacio Villa, o Bola de Nieve como todos le conocían. En los terrenos del Carral existió otro teatro que se llamó Teatro Ilusiones y que en 1907 ofreció algunas funciones de cine. Fue demolido en 1920. El Cine Carral fue la primera sala en el territorio que proyectó cintas a color. Poco antes había surgido la Sala Perla en la calle Independencia, pero tuvo corta vida. Guanabacoa también contó con un Cine Fausto. Otro lo fue El Ensueño. Ofreció espectáculos teatrales y circenses. Funcionó como cine hasta los años 70 y por deterioro fue cerrado y convertido años más tarde en una sala deportiva.
El anfiteatro Rubén Martínez Villena también ofreció exhibiciones cinematográficas hasta finales de la década del 80. Que no te falte la voz, que no te falte la fe, que el destiempo no se escurra entre tus manos, que no te llegue el adiós, que no se muera el querer, que no vivas entre sombras del pasado. San Miguel del Padrón contó con 6 salas de cine. El Vanidades, uno de ellos. Fue destruido por un ciclón. También estuvo el Gardel, que en principio no se iba a llamar así, pero debido al accidente en el que murió el destacado cantor argentino en junio de 1935, su empresario decidió ponerle Cine Gardel. La fachada era de cemento, pero el resto del cine era de madera. Su interior estaba tapizado con telas pintadas con motivos campestres exóticos. Antes de comenzar la función se podían escuchar en su salón los tangos interpretados por Gardel. Este fue el primer cine de San Miguel del Padrón. Después se le llamó Gardel Cinema. El ciclón del 66 destrozó la fachada y fue posteriormente demolido. Puedo decir que perdí, que quizás no te veré, que pasó, que no estás, que siempre volveré, y que nunca volverás. Que no te falte la voz, que no te falte la fe, que el destiempo no se escurra entre tus manos, que no te llegue la... Antiguamente el municipio de Marianao abarcaba una gran extensión dentro de la capital. Entre sus muchas atracciones estaban las salas de cine que poseía. El principal surgió en un privilegiado emplazamiento de la Calzada Real de Marianao. El arquitecto Ricardo Edelman ideó un elegante edificio. Aunque se pensó para cinematógrafo, su concepción fue aún deudora de los teatros. Entrecortando historias sin por qué, me hieren las heridas del ayer. Que no te falte la voz, que no te falte la fe, que el destiempo no se escurra entre tus manos, que no te llegue el adiós, que no se muera el querer, que no vivas entre sombras del pasado. Como yo. Otro cine que tuvo una construcción curiosa fue el Cándido, el cual tenía la puerta de acceso a la sala justo al lado de la pantalla, por lo que al entrar ésta le quedaba a sus espaldas. La Colina Universitaria también contó con su sala de proyecciones en el anfiteatro Enrique José Barona. Existía una desproporción entre el fondo y el ancho de esta sala. La primera película que pasó a formar parte de los fondos de la Filmoteca de la Universidad de La Habana fue Alexander Nevsky. En el municipio de Boyeros abrió un cine-teatro llamado Lutgardita. Perteneció a la productora y distribuidora de cine Paramount, con un diseño interior casi único dentro de su tipo. Se utilizó el estilo maya para su construcción y decoración. Tenía una sobria fachada y su interior, en cambio, era una apoteosis ornamental del estilo Art Deco. Los muros laterales se hicieron a base de hidrato de cal cristalizado que adquiría unos tonos cambiantes de luz sorprendentes. En el techo se representó una noche con luna y a través de aparatos especiales se proyectaba el movimiento de las nubes y el titilar de las estrellas, lo que hacía sentirse a cielo abierto. En Centro Habana se abrió el Radiocine. El nombre respondía al poder del medio radial en ese momento y la asociación con el ámbito del cine. En la década del 70 fue remodelado y se convirtió en el Cine Highway.
Un dato curioso es que este cine tenía 2 puertas de entrada. Al balcony se accedía por la calle Neptuno y a la platea por Galiano. En esta sala, al igual que en el Pairet, se estrenó simultáneamente el filme La Serpiente Roja, el primer largometraje de ficción sonoro del cine cubano. En Luyano también surgieron varias salas de cine. Mi prólogo, mi epílogo, mi flor de añil, la inopia que enriquece mi cuaderno, aquel retrato en sepia que nunca leí, la tabla, el ajedrez donde yo pierdo, mi lucha, mi bandera deshilada, mi centro sin alrededor, tu todo convertido en nuestra nada, mi soneto en do mayor. Mi canción desesperada. Se abrió el Cine Teatro América, el más lujoso de la isla al lado del radiocine. La modernidad de la capital cubana demandaba un teatro de mayor categoría a los existentes, a tono con la elegancia y capacidad de las grandes salas de Estados Unidos. Considerado en su momento el mejor de la ciudad, tanto por la arquitectura como por la calidad de su equipamiento sanitario y accesorios. El nuevo Teatro América tenía una vasta sala de 29 metros de luz. Fue construido dentro de uno de los edificios más altos de la capital. Para su inauguración fue escogido el filme El cielo y tú. Los asistentes a la función de apertura alabaron la perfecta acústica de la sala y la buena visibilidad desde cualquier ángulo de la platea o los balcones, además de su lujoso vestíbulo. Romance musical fue la primera película cubana que merecía el honor de ser exhibida en este coliseo. Un acontecimiento muy esperado fue el estreno en el Teatro Fausto de Lo que el viento se llevó. El costo de la luneta para esa ocasión ascendió a 2 pesos por la extensa duración de la película, la primera con ese metraje estrenada en Cuba. También en este teatro fue estrenado con gran expectativa el filme El ciudadano Kane, la obra cumbre de Orson Welles. El cine moderno en la calzada de Jesús del Monte fue el primer cine art déco en Cuba. Su fachada con una composición escalonada sugería una pirámide azteca o un gran tapiz. Por aquel entonces al estilo art déco se le llamaba moderno. Quizás de ahí venga el nombre del cine. Mi tulipán, mi estrella, mi canción sin fin, mi luz de inspiración entrecortada los bancos de aquel parque donde te perdí, estas ganas de verte amotinadas, mi pueblo, mi ABC, mi relicario, mi asalto y mi tranquilidad. Otras obras representativas del art déco habanero ya en sus finales fueron los cines Arenal, Lux y Finlay. En esta época de los 40, este estilo languideció. El aire que se vuelve innecesario desde que no está. Me fui hacia ninguna parte entre el olvido y el deber. En Carlos III e Infanta existió el Cine Manzanares. Su fachada estaba cubierta por luces de neón azul. Cerca de la entrada y en neón rojo se destacaba el nombre del mismo, el cual podía ser visto desde una gran distancia. Planeaba no pensarte cuando de pronto te vi, brillando a contraluz y alzando vuelo a ras del suelo. Amar es un acto suicida en el que muero por ti. A principios de 1946 se efectuó la colocación de la primera piedra de lo que sería el edificio de Radio Centro. En el mes de diciembre abriría sus puertas allí el opulento Teatro Warner de la Warner Bros. Se exhibió la película Noche y Día. Más tarde se le cambia el nombre por el de Radio Centro por pasar el teatro a la administración de los hermanos Mestre, propietarios del circuito CMQ. En 1971 pasaría a ser Cine Yara. En Miramar abre sus puertas el Teatro Blanquita. Ocupaba una extensión de 5.000 metros cuadrados. Poseía 500 lunetas más que el Radio City de Nueva York.
El escenario era el más grande de Cuba y uno de los más grandes del mundo. 11 metros de cañería colocadas bajo el mismo facilitarían la congelación. Estaba preparado para ofrecer espectáculos de hielo, ópera, teatro clásico y teatro popular. Además poseía una pequeña sala de conciertos, una amplísima cafetería con capacidad para 200 personas, 2 zonas de parqueo, 26 muchachas entre taquilleras y acomodadoras. Estaba preparado para proyectar películas, por lo que no faltaron sus temporadas de cine. En el 60 el Blanquita se convirtió en Teatro Charles Chaplin bajo la codirección Icaic Minet. En esta etapa funcionó allí el Cineclub Obrero Chaplin del Icaic. En 1975 queda constituido como Teatro Karl Marx. Existió otro cine en El Vedado, con el nombre de Renacimiento. Tiempo después pasó a ser Cine Ámbar. Este cine proyectó para su última función el filme Piña Madura, y cuentan los asistentes a ese día que al finalizar la función autorizaron al público a destruir los asientos, pues dicha sala dejaría de existir. Porque me falta tu belleza, me falta tu olor en mi cama, me falta la bendición de despertarme junto a ti todos los días en la mañana, mirando en la ventana que me faltas tú, y solamente tú, me faltas tú, y nadie más que tú. Lawton acogió a otras salas que se sumaban a la gran cantidad ya existentes. El Victoria, por ejemplo, que recibió una reparación capital en los años 80. Allí se preestrenaron películas de la nueva ola francesa. Otro fue el San Francisco, que tenía más de 1000 localidades. Fue cine-teatro, pero mayormente cine y en español. Porque me falta tu dulzura, me falta tu melancolía, me falta la vocación para los bailes de salón si tú no estás, querida mía. Porque me falta tu calor. En Puentes Grandes estaba el Cine Alba. Allí funcionó el Cineclub Lumière. El mismo perduró hasta 1960. El Alba tuvo un antecesor que se llamó París. También en El Vedado, pero en la calle Línea, se inauguró el Cine Rodi. Posteriormente se convertiría en el Teatro Mella, uno de los más amplios y lujosos de La Habana. En 1955 se inauguró el Cine Arte y Cinema La Rampa. Desde su interior se podía acceder a la célebre cafetería Huacamba. En esta sala se exhibió La Vuelta al Mundo en 80 días, primer filme exhibido en Cuba con sistema TOT-AO. Este cine tuvo que hacer modificaciones técnicas para poder proyectarlo. En el año 1925, en el Parque Japonés de Marianao, hoy playa, se instaló una pantalla desmontable al aire libre que podía ser disfrutada por los automovilistas. Se le considera el antecedente de lo que en los años 50 fueron los autocines. Yo pinté de ti mis madrugadas, tú me sonreías, nada más. Yo sé que no estaré, pero tu piel será mi hogar cuando florezca. En 1958 llega el Cinerama Cuba. El edificio de Radiocentro fue el lugar que acogió este novedoso sistema de proyección. Se exhibió el filme Esto es Cinerama. 3 cámaras proyectaban 3 películas diferentes en una pantalla panorámica especial. El resultado era una sola imagen que cubría un área similar a la de 6 pantallas corrientes. El efecto era sentir que no se estaba frente a la pantalla, sino dentro de ella. La misma estaba compuesta por 1100 cintas independientes de material plástico, las cuales no ofrecían una superficie plana y uniforme, sino que reflejaban individualmente las formas y colores del filme. El sonido completaba la impresión de realismo con un sistema de 7 bandas que permitían que los ruidos y la música se proyectaran desde todas las esquinas del teatro.
Fue necesaria la reconstrucción casi total de la sala ya existente de Radiocentro, similar a lo que se hizo en el Teatro Japonés de Osaka y en el Auditorium de la Feria Mundial de Bruselas, lugares donde fue exhibido el Cinerama. A causa del paso de los años, los fenómenos meteorológicos ocurridos y la propia acción del hombre, muchas han sido las salas que han desaparecido y otras han alcanzado un alto grado de deterioro, quedando gran parte de la ciudad sin la atracción de una sala cinematográfica. A finales de la década de los 90 surgió la Sala Lumière en La Habana Vieja con solo 25 asientos, como un homenaje a sus antecesores y a aquella primera sala de exhibiciones que existió en el Prado junto al Teatro Tacón en 1897.